Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, a partir de hoy nos toca comenzar con una técnica manual muy importante para nosotros, para la parte cinética, para abordar las distintas patologías que estuvimos viendo en las diferentes unidades. Vimos alteraciones de la piel, vimos también todo lo que es cáncer de mama con sus cirugías mamarias, con esas secuelas que quedan, el linfedema quirúrgico. Vimos también cirugías corporales, faciales, las cicatrices. Vimos alteraciones endocrino-metabólicas con todas las patologías que eso engloba. También vimos alteraciones circulatorias, enfermedades venosas crónicas, diferentes clasificaciones. Vimos también lo que es el linfedema y el lipedema. Y ahora es hora de empezar a abordar este tipo de patologías, ¿no? Y una de las técnicas que nosotros utilizamos para abordar a los pacientes es el drenaje linfático manual. Vamos a ver y vamos a aprender las diferentes técnicas de drenaje en todo el cuerpo, desde lo que es la cabeza, el cráneo, ¿sí? El rostro, drenaje en mama, drenaje a nivel abdominal, drenaje a nivel del sistema de la parte del miembro superior, drenaje a nivel de miembros inferiores, drenaje en el tronco, el dorso superior, inferior, zona glútea, en todo el cuerpo. Es una técnica muy importante de aprenderla bien, porque no es un simple masaje, sino que respeta ciertas características. Antes de comenzar con la técnica en sí, vamos a hablar un poquito y a remontarnos en los inicios de esta técnica. ¿Cómo comienza? ¿Aparece así como lo que es hoy? No, la realidad es que no aparece así. Aparece desde hace muchos años con una historia que es anterior a lo que es la técnica de drenaje que van a aprender ustedes. Nosotros tenemos varias escuelas de drenaje linfático, ¿sí? Está el método Ledoux, el método Boger. Nosotros vamos a aprender el método Ledoux. ¿Cómo proviene todo esto? Bueno, en realidad la técnica de drenaje linfático es una técnica de masaje que se ha desarrollado a lo largo de años, con el objetivo siempre de mejorar la circulación de la linfa, favoreciendo la eliminación de toxinas y la reducción de la inflamación. Pero su origen se remonta a las antiguas prácticas de masaje, ¿sí? Pero fue en la mitad del siglo XX cuando se formalizó bien su técnica moderna. Si hablamos un poco de historia y de su origen en la antigüedad, las primeras manifestaciones de estos masajes, que podrían asociarse con el drenaje, se remontan a las civilizaciones antiguas, como Egipto, Grecia, Roma. Estas culturas utilizaban técnicas de masaje para la salud y el bienestar de la persona. En 1932 aparece el médico danés Emil Boder junto a su esposa, quien delineó las bases del drenaje linfático manual. Boder observó que muchos de sus pacientes padecían de problemas relacionados con el sistema linfático. Tras experimentar con técnicas manuales, él desarrolló un enfoque sistemático, que se centró en el ritmo y la dirección del masaje. Con el tiempo, el drenaje linfático manual ganó un reconocimiento en el ámbito de la fisioterapia y la estética. Se convirtió en una práctica común en el tratamiento de diversas afecciones, desde las postcirugías hasta problemas estéticos como por ejemplo peces. El objetivo principal de esta técnica es facilitar el flujo de la linfa y ayudar al sistema inmunológico. Las técnicas esenciales se utilizan una serie de movimientos suaves, siempre esto es característico, suave, rítmico, que imitan a quién? Al movimiento natural del sistema linfático. Esa es la linfangión. ¿Recuerdan la linfangión? Bueno, es la estructura anatómica que tiene un ritmo. Respetamos con el movimiento del drenaje este ritmo. Se utilizan en tratamientos estéticos, en tratamientos terapéuticos y también en deporte y rehabilitación. El drenaje linfático manual es más que un simple masaje, es una técnica terapéutica con una rica historia que sigue evolucionando en su aplicación y comprensión. Recordando un poco sobre los ganglios linfáticos, ya tuvimos una clase de esto. Los ganglios linfáticos son estructuras pequeñas y redondas que por lo general no se pueden ver ni sentir. Se localizan en racimos en diversas partes del cuerpo, como pueden ser cuello, axilas, ingles, al igual que en el interior del centro del tórax y del abdomen.
Ahí en la imagen podemos ver el conducto torácico, la gran vena linfática, la vena subclavia derecha, la vena subclavia izquierda, la cisterna de Beckett, que es la encargada de recibir toda la linfa y todo el kilo proveniente de la zona intestinal, los ganglios linfáticos inguinales y los vasos pilíferos. Bueno, acá hay que mencionar una gran diferencia entre lo que es la masoterapia y lo que es el drenaje linfático manual. La masoterapia es un término amplio, ¿sí?, que se refiere a la utilización de diferentes tipos de masajes, sesiones terapéuticos, ¿no?, y de relajación, pero que incluye varios estilos, que pueden ir variando tanto de intensidad como el enfoque en sí. ¿Para qué sirve? Y bueno, aliviar tensiones musculares, contracturas, también ayudan a la circulación, relajar el cuerpo, la mente, recuperar algún tipo de lesión. Comprende una variedad de estilos, hay diferentes tipos de masajes, está el masaje deportivo, el masaje reductor, el masaje de tipo tejido profundo, ¿sí? Y cada técnica puede tener diferentes objetivos, desde la relajación hasta la liberación de las contracturas musculares. Se utilizan también cremas, geles, también se utilizan diferentes tipos de esencias también, aceites, mientras que en el drenaje linfático manual es una técnica específica que se centra en estimular el sistema linfático mediante movimientos suaves y rítmicos para facilitar la circulación de la linfa. ¿Cuáles son los objetivos de esta técnica? Bueno, son varios. Reducir la retención de líquidos y la inflamación, el edema, acelerar la eliminación de las toxinas del cuerpo, mejorar el sistema inmunológico y tratar condiciones como linfedema, TEFE y problemas circulatorios de las patologías que ya vimos anteriormente. Se utilizan movimientos suaves, específicos, lentos, que sigan la dirección del flujo linfático. Se enfoca en áreas del cuerpo donde se acumula esa linfa, fomentando su circulación a través de los ganglios linfáticos. Mientras que la masoterapia es una categoría amplia que abarca diversas técnicas de masajes, como dijimos antes, el drenaje linfático manual es una técnica específica dentro de esta categoría de masoterapia. El propósito de la masoterapia, como dijimos antes, tiene múltiples propósitos, incluyendo la relajación, el tratamiento del dolor, mientras que el drenaje linfático se centra en mejorar la circulación linfática y reducir el edema. Entonces, como técnica del drenaje linfático manual, esta maniobra que realizamos al hacer el drenaje respeta ciertas características. Eso está estudiado científicamente, está comprobado y está protocolizado. ¿Qué quiere decir? Que no hacemos lo que queremos. Hay un protocolo que hay que respetar con un orden determinado. El método es un método que está destinado a mejorar, como dijimos antes, las funciones esenciales del sistema linfático por medio de estas maniobras precisas, proporcionadas y rítmicas, que actúan activando y mejorando la circulación linfática, favoreciendo de esta manera la eliminación de sustancias de desechos. ¿Y qué características tiene entonces el drenaje? No se realiza fricción, ¿sí? No se realiza fricción. No debe producir hiperemia ni hipertermia. No produce dolor, al contrario, el paciente se relaja. El ritmo es lento, es suave y bien superficial. No se utilizan productos, ¿sí? No se utilizan ni geles, ni cremas, ni esencias, ni aceites, como dijimos de la masoterapia anteriormente. Se trabaja siempre en un sentido, respetando el sentido de la linfa. ¿Y cuál va a ser el protocolo para realizar la técnica? Bueno, tiene diferentes pasos, ¿sí? Vamos a mencionar un primer paso que es la habilitación ganglionar, un segundo paso que es una maniobra que se menciona la maniobra de apertura o llamada, una tercera maniobra que van a ser las maniobras específicas, otro momento que es el cuarto que va a ser el del retorno o reabsorción y un quinto que va a ser el del cierre ganglionar. Por un lado, el primero que vamos a hacer es acomodar al paciente. Generalmente el ambiente tiene que ser un ambiente cálido, el paciente va a estar de provisión de ropa,
no tiene que tener ni relojes, ni anillos, ni pulseras, ni collares, ¿sí? Tampoco el profesional que lo va a tratar. No se utilizan guantes, dijimos que cremas tampoco se utilizan, y la piel debe estar limpia. Lo primero que hacemos es una habilitación ganglionar. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos que preparar a esos ganglios, a esos encargados de depurar esta linfa. ¿Y los ganglios dónde se encontraban? Recuerden que habíamos dicho que los principales eran en la zona del cuello, la zona supraclavicular, en la zona infraclavicular, por debajo de la clavícula, en la zona axilar, en ambas axilas, en la zona esternal, justo en donde está el esternón, en la zona abdominal, que es justo donde está la cisterna de peces, en la zona umbilical, y en la zona de las ingles, en ambas ingles. ¿Qué vamos a hacer acá? El gesto motor lo realizamos con las manos, es un bombeo que vamos a realizar, un bombeo ganglionar, para estimular los ganglios, como despertarlo, decirle, bueno, comenzamos con el drenaje. Vamos a habilitar la zona ganglionar. Como dijimos, se realiza con un orden, ¿sí? Se respeta un orden, en este caso va a ser de proximal a distal, en estas zonas ganglionares, y lo primero que vamos a habilitar es la zona supraclavicular. Los bombeos van a tener una cantidad de repeticiones, van a ver que siempre vamos a mencionar de 8 a 12 veces. De 8 a 12 veces en el lugar hacemos el mismo gesto motor. Cuando hablamos de gesto motor, estamos hablando del movimiento que nosotros vamos a realizar con las manos. Sea bombeo, sea llamada, sea retorno, sea cierre. Este gesto motor tiene un cierto sentido y una cierta característica. Eso lo vamos a practicar cuando estemos en la universidad, vamos a practicar de qué manera hay que mover las manos, cómo apoyarlas y cómo direccionar esa fuerza. En la zona supraclavicular va a ser la primera zona que vamos a habilitar. ¿Sí? Hacemos un bombeo de 8 a 12 veces el bombeo ganglionar en la zona supraclavicular. Luego pasamos a la zona infraclavicular o subclavicular, también de 8 a 12 veces ese bombeo. En la zona axilar, en ambas axilas, al mismo tiempo, de 8 a 12 veces. En la zona esternal, de 8 a 12 veces. En la zona abdominal o umbilical, o cisterna de Becker, de 8 a 12 veces. Y en ambas ingles. Una vez que hacemos la habilitación ganglionar de 8 a 12 veces, en esos 6 lugares, vamos a pasar a la primera maniobra de apertura, que es la maniobra de evacuación, que se menciona llamada. La llamada lo que hace en realidad es crear espacios de vaciamiento producidos por diferentes presiones. Se realiza una sola vez en todo el recorrido. Si vamos a hacer un drenaje, por ejemplo, del miembro superior, vamos a bombear, por ejemplo, la axila, ¿sí? Porque ahí están los ganglios. Una vez que hicimos la habilitación ganglionar, hacemos un repaso de bombeo en la zona axilar y comenzamos con la maniobra llamada, con ambas manos, en la zona bien proximal de la raíz del miembro, ¿sí? O sea, bien cerquita de la axila. Haciendo esa apertura, trabajamos con las corrientes linfáticas, por donde circula la linfa, de proximal a distal, como abriendo ese camino. Es como si yo tuviese, por ejemplo, en un patio, una rejilla tapada, y yo quiero que vaciar el agua que se me inundó el patio. Insisto, y no pasa nada, porque la rejilla está tapada. Entonces tengo que ir desde el más cerquita al lugar donde está la lesión, que sería la rejilla, en este caso serían las axilas. Entonces voy a bombear la axila como para destapar esa axila, y después recién ahí empiezo a drenar el agua de proximal a la rejilla a distal, para que el agua pueda circular y pueda drenar. En este caso pasa lo mismo. Si yo tuviese un linfedema en el miembro superior, que está todo edematizado, no puedo ir drenando desde la mano hacia la axila. Tengo que ir desde la axila, abriendo ese camino, hasta llegar a la punta de los dedos. Entonces la apertura o llamada, esta maniobra que se llama llamada, que es de apertura y de vaciamiento de corrientes linfáticas, comienza desde la zona proximal a la axila hasta la parte distal. Una vez que realicé toda la maniobra de llamada, desde la parte proximal a la axila hasta, por ejemplo, la
del dorso de la mano y de los dedos, porque voy de proximal a distal, decimos haciendo la maniobra de llamada, y en cada lugar me quedo de 8 a 12 veces repitiendo ese gesto de llamada, voy a tener que hacer la otra maniobra que sigue, que se llama maniobras específicas. ¿A qué se refiere con maniobras específicas? Son movilizaciones. Son las movilizaciones de los diferentes segmentos corporales. Por ejemplo, en este caso, si estamos en un miembro superior, vamos a tener que hacerle flexo-extensión de dedos, flexo-extensión de muñeca, flexo-extensión de codo, flexión de codo, de hombro y abducción-aducción, rotación interna-externa. Todas movilizaciones pasivas que a ustedes se les ocurran que pueden ayudar a movilizar ese líquido para que pueda drenar con mayor facilidad. Y no solamente hablamos de movilizaciones pasivas, las maniobras específicas incluyen también maniobras activo-activas que el paciente también realice y yo le hago contrarresistencia. Le puedo resistir el movimiento de la flexión de codo, que resiste un poquito y después aflojo. Lo puede realizar el propio paciente con su propia fuerza, ¿sí? También puedo sumar alguna gente de fisioterapia, quizás puedo hacer un poco de ultrasonido y después sigo haciendo el drenaje. Pero bueno, siempre en las maniobras específicas se van a encontrar en el medio de la llamada y del retorno, que es la siguiente maniobra que sigue. Una vez que realice estas maniobras específicas, que a diferencia del resto de las maniobras solo se repiten de 3 a 5 veces, por ejemplo, de 3 a 5 veces flexiones de dedos, de 3 a 5 veces flexiones de muñeca, de 3 a 5 veces flexiones y extensiones de codo, de 3 a 5 veces abducción, aducción de hombro o rotación interna y externa de miembro superior. Estas maniobras específicas tienen una repetición de 3 a 5 veces. Una vez que termino de hacer estas maniobras, continúo con el siguiente paso, que se llama retorno, que es la maniobra de reabsorción. Es justamente aquí donde la linfa se mete adentro de los vasos linfáticos iniciales. Ayuda a la reabsorción del edema. Facilita la reabsorción y la conducción de los líquidos a las zonas ganglionares. Se realiza de 8 a 12 veces en cada puesto, pero cuando esto va de distal a proximal, al revés que la llamada, voy a comenzar desde la punta de los dedos, en la falange de los dedos, llego a dorso de mano, llego a muñeca, llego a antebrazo, llego a codo, llego a brazo y cuando llego al hombro y a la axila, voy a volver a repetir otra reabsorción más. ¿Por qué? Porque como justamente es la maniobra de reabsorción, la voy a realizar la cantidad de veces que sea necesario dependiendo del grado de edema que tenga el paciente. Y me voy a dar cuenta solo. ¿Por qué? Porque a medida que vaya haciendo la reabsorción, voy a ir sintiendo debajo de mis dedos cómo va ablandando ese edema y cómo se va reabsorbiendo ese líquido que está en éxtasis linfática. Entonces, repasando, el retorno se puede realizar más de una vez en todo su recorrido, ¿sí? Puedo hacerlo 3 veces, 4, mientras que la llamada, si bien se repite en cada puesto de 8 a 12, se hace una sola vez. Yo empiezo en la axila y terminan los dedos, ahí terminó la llamada. No vuelvo otra vez a la axila para volver a hacer toda otra llamada otra vez. Se hace una sola vez la llamada, porque la apertura es una sola vez, mientras que el retorno, que es la reabsorción, la voy a realizar la cantidad de veces que sea necesario, dependiendo de cada paciente. Cuando termino de hacer todos los retornos necesarios, vamos a suponer que hice uno, vuelvo otra vez a la parte distal y voy acercándome con gesto de retorno hasta la axila y vuelvo a realizarlo otra vez, voy a hacer el cierre. El cierre no es más ni menos que como la habilitación ganglionar, con bombeo, pero de distal a proximal. Antes recuerdan que yo les mencioné 6 puestos ganglionares en donde íbamos a bombear para la apertura, para la habilitación ganglionar. Bueno, ahora es el cierre, o sea que voy a ir cerrando y voy a ir de distal a proximal. Voy a comenzar por la zona inguinal, bombeo, con el mismo gesto motor que hice la habilitación ganglionar, que era la parte 1. Voy a volverlo a repetir, pero ahora desde la ingle. Entonces voy a bombear las ingles de 8 a 12 veces, con gesto de bombeo, cerrando ese ganglio. Luego voy a pasar a la zona abdominal, cisterna de pequeño umbilical. Nuevamente el gesto va a ser de bombeo de 8 a 12 veces umbilical.
luego paso a la zona esternal, de 8 a 12 veces bombeo el esternón, luego voy a pasar a las zonas axilares, ambas axilas juntas, bombeo de 8 a 12 veces las axilas, luego voy a hacer el bombeo en la zona infraclavicular o subclavicular, de 8 a 12 veces, también con gesto de bombeo, y por último, la zona supraclavicular, que es la zona de pozo, en donde termina todo el contenido linfático, porque llega a la circulación mayor, también de 8 a 12 veces con gesto de bombeo. De esa manera terminaría el protocolo de lo que es el drenaje linfático manual. Las indicaciones y las contraindicaciones de lo que es de la técnica del drenaje linfático, bueno, ya vimos como todas las patologías que teníamos que ver en la cursada, así que ustedes solitos podrían llegar a pensar que si tenemos enfermedades o patologías con contenido linfático, ¿sí? Con edema, justamente puede ser una indicación. En este caso en estética vimos PF, rosácea, alopecia, puede ser también antiestrés, piernas cansadas, ¿sí? Estos trastornos de piernas con sensación de pesadez, es indicado también el drenaje linfático, el acné, pre porque se prepara y postquirúrgicos de cualquier cirugía que se haya realizado el paciente que cursa con edema, edemas postraumáticos, por ejemplo un esguince de tobillo, durante el embarazo, que hay pacientes que sufren mucho de edema por retención de líquido, en pacientes con linfedema, en problemas faciales también, por ejemplo, y en trastornos reumáticos que también pueden cursar con contenido linfático. Con respecto a las contraindicaciones, acá hay algo que tienen que recordar. Recordemos cómo es el recorrido de la linfa, ¿sí? Y la comunicación de todo el sistema linfático con la circulación mayor, con el venoso, ¿sí? Con el sanguíneo. Entonces, si yo tuviera una infección, ¿no? Dando vueltas, puede ser neoplásica, alguna infección aguda, alguna flebitis o que haya un trombo dando vueltas, entonces me pongo a hacerle drenaje al paciente. ¿Qué estaría pasando? Estaría pasando que esa infección o ese problema agudo puede empezar a diseminarse por todo el cuerpo, porque justamente lo que yo hago es llevar toda esa linfa a los vasos linfáticos y después terminan siendo drenados. Entonces estaría como esparciendo toda esa neoplasia o esa infección por todo el sistema. Por eso, cuando hay presencia de algún proceso oncológico activo, alguna neoplasia, está contraindicado, no se realiza el drenaje linfático. Tampoco en infecciones agudas. Por ejemplo, si un paciente tiene una infección odontológica, tampoco estaría indicado hacer el drenaje linfático, ¿sí? Primero tiene que realizar un tratamiento con antibióticos y luego sí puede retomar. En una insuficiencia cardíaca o en insuficiencia renal tampoco, porque justamente son los órganos que reciben todo el líquido, ¿sí? Entonces estaría sobrecargando el sistema. En flebitis, tromboflebitis, trombosis también está contraindicada el drenaje. En inflamaciones agudas decimos que tampoco. Si hay fiebre no, porque no sabemos por qué tiene fiebre el paciente, entonces sería una contraindicación. En algias pélvicas, porque bueno, si duele la zona pélvica, puede llegar a ser por algún proceso inflamatorio agudo de algún órgano que se encuentra en la pelvis. Los pacientes con asma tampoco. ¿Por qué? Porque el drenaje linfático tiene un efecto vagotónico. Entonces está contraindicado para el asma cuando el paciente está con una crisis asmática, por supuesto, ¿no? Si el paciente es asmático y está bien, no pasa nada, pero si viene con una crisis asmática, por supuesto, no le voy a realizar por el efecto vagotónico el drenaje linfático. En la zona de la tiroides nosotros hacemos maniobras, entonces cuando hay hipertiroidismo, no se realiza el drenaje linfático tampoco, y en la hipotensión arterial tampoco. ¿Por qué? Porque la técnica en sí, como dije antes, relaja, baja la presión. Entonces el paciente está hipotenso, puede ser peor, le baja mucho más la presión, entonces no se realiza. Si el paciente es cardíaco y está medicado o está controlado, no pasa nada. Acá estamos hablando de situaciones donde hay una insuficiencia que está descompensada y que no está tratada. Lo mismo con el asma.
Para realizar la maniobra de drenaje linfático, recuerden por favor que deben ser suaves y muy delicadas. Si son bruscas, en lugar de favorecer el retorno linfático, ¿sí?, y la absorción de esa linfa que está retenida, vamos a lesionar los vasos de la red linfática subdérmica. ¿Y esto qué va a conducir? Va a conducir a un agravamiento del linfedema, ¿sí?, porque podemos lesionar, nos podemos obstruir más. Entonces eso es importante que tengamos en cuenta que no hay que hacer fuerza. Básicamente todas las manipulaciones del drenaje linfático manual consta de una fase de apoyo de las manos, de los dedos, un empuje muy suave con las manos y los dedos, y luego relajo mis manos, dejando de presionar la piel. Y la piel vuelve sola por sí sola a la posición inicial. No tengo que hacer arrastres, ¿sí? Las maniobras de aplicación son muy suaves, son presiones muy deslizantes, pero suaves, en forma circular, con la yema de los dedos. Ya lo vamos a ver, el bombeo también es muy suave. El bombeo consta también de diferentes tiempos, ¿sí? Hay una zona de compresión, de empuje y de descompresión que se realiza, pero siempre hay que tener en cuenta de no presionar porque estaríamos lesionando los vasos linfáticos. En cuanto a los efectos, bueno, el efecto por supuesto el principal es el drenante, como dijimos, porque activa el flujo linfático y va a derivar la linfa hacia otras zonas linfáticas funcionales. Lo que va a provocar es una vasoconstricción profunda con una disminución de la permeabilidad de capilar sanguíneo. ¿Debido a qué? Debido a la vasoconstricción metaarteriolar, llega menos sangre al capilar. ¿Y esto qué va a traer como consecuencia? La disminución de la presión arterial y la disminución de los diámetros de los poros de su pared. Va a favorecer la entrada de la carga linfática hacia el interior de los vasos iniciales. ¿Recuerdan los vasos linfáticos iniciales, de estructura anatómica del sistema linfático? Y va a aumentar la presión del líquido intersticial. Vamos a lograr restablecer la laxitud de las fibras elásticas del tejido conjuntivo, realizando esta maniobra de drenaje, impidiendo así que se retenga líquido en él, ¿sí? Ayuda a aliviar y a descongestionar esa zona. Mejora el estado coloidal del intersticio al facilitar la entrada del líquido intersticial, proteínas, moléculas de grasa, restos celulares en la vía linfática. Va a derivar la linfa hacia otras áreas linfáticas funcionales, creando nuevas anastomosis y abriendo vías ya existentes. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a suponer que un paciente fue operado de un tumor mamario, por ejemplo, e hicieron una resección de los grupos ganglionares axilares. Entonces ahí no tengo todos los grupos axilares en esa axila. Hay menos, entonces van a haber menos ganglios que van a depurar esa linfa. Por eso, como secuela, queda un linfedema post cirugía mamaria, ¿no? Por resección o ablación ganglionar. Como no tengo los suficientes ganglios para que depuren esa linfa, yo con el drenaje voy a tener que buscar otros caminos corporales, otras anastomosis, en donde yo tenga que derivar esa linfa de ese miembro superior, porque no puedo llevarlos hacia esa axila, porque esa axila no está preparada para recibir todo ese contenido linfático que está en ese brazo. Entonces voy a tener que buscar otra vía, otro camino, a donde poder drenarlo. En este caso yo voy a usar las derivativas, que se llaman vías derivativas o transfer, que son aquellas vías, aquellas corrientes linfáticas que yo voy a utilizar sin pasar por esa axila que está lesionada, llevándolas hacia otros grupos ganglionares sanos. En este caso va a ser la axila contralateral y la ingle homolateral del mismo lado. Con respecto a los efectos sobre la musculatura, bueno, se ha estudiado y se ha comprobado que el drenaje linfático manual incide también a nivel de las fibras musculares lisas. Por ejemplo, de las paredes intestinales. ¿Qué va a regular en los intestinos? El peristaltismo. Es de gran utilidad en la resolución de muchos estreñimientos, ¿sí? El paciente que no va a poder ir de cuerpo, que es muy seco de vientre, que no puede ir, se va a realizar un drenaje linfático manual, en este caso a nivel abdominal, profundo, para estimular el peristaltismo del intestino y que pueda realizar ese movimiento normal, tanto en espásticos como atónicos.
también trabaja a nivel de las paredes de los vasos sanguíneos, tonificándolos. Y a nivel metaarteriolar provoca una vasoconstricción que se manifiesta con signos de isquemia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque llega menos sangre a la periferia. Prueba de ello es la palidez que se observa a nivel de la piel después de la aplicación del drenaje linfático manual, siendo más relevante a nivel facial, o sea que se observa mucho en el rostro del paciente. Sobre la musculatura lisa también de los vasos linfáticos, justamente, potenciando el movimiento rítmico de los angiones. ¿Recuerdan el linfangión? ¿Se acuerdan que era un linfangión? Es la unidad funcional del sistema linfático. Es esa porción de vaso linfático comprendido entre dos válvulas consecutivas, que tiene propiedades contráctiles, ¿sí? Como una fase diastólica y sistólica. Se mueve, tiene ritmo. Entonces, cuando nosotros hagamos las maniobras de drenaje linfático manual, debemos respetar ese ritmo, suave y bien rítmico del linfangión. Entonces, hacemos también un trabajo sobre la musculatura lisa de estos linfangiones. Sobre la musculatura estriada ejerce una acción reguladora del tono de las fibras musculares, especialmente en los casos de hipertonía. Una vez que hayan escuchado toda esta clase, los invitamos a que la vuelvan a reescuchar porque, a ver, es una técnica nueva, es una técnica que no la van a aprender en la cursada de otras materias, solamente se ve en kinesiatría estética. Se ve de una manera muy detallada, muy prolija, muy ordenada, y como les dije antes, se enseña la técnica de drenaje linfático manual según el método Leduc y en todo el cuerpo. ¿Sí? Van a aprender a hacer drenaje de mama, van a aprender a hacer el drenaje en la zona abdominal, en la zona dorsal, en el rostro, en el cráneo, en los miembros superiores e inferiores, en todo el cuerpo. Entonces es importante reconocer y darse cuenta cómo debemos movernos, porque no solamente se utilizan las manos para realizar la técnica, sino todo el cuerpo. El profesional también hace un pequeño balanceo, como acompañando, como un baile muy armonioso, acompañando esa técnica manual. Por supuesto, eso es todo teoría, ¿sí? Es todo teoría, seguramente hay cosas que comprendan y otras cosas que no, y es solo imaginación, ¿no? Uno es como que es difícil imaginarse escuchando un audio y leyendo un texto o una filmina en donde están las indicaciones y está escrita una teoría de cómo se realiza. Esto va a ir acompañado con una práctica. Seguramente vamos a subir algunos videos para que ustedes se den cuenta cómo se realiza, pero van a ser acompañados en el aula con estas correcciones de cómo colocar el cuerpo en el espacio, de cómo colocarse frente al paciente. Hay una manera también de mirar al paciente, de cómo ubicarse ustedes en ese espacio que tengan para trabajar, cómo colocar las manos y más que nada el tema de la fuerza, ¿sí? Porque es una maniobra muy suave, muy superficial, trabaja a nivel del sistema linfático supraponeurótico. Recuerden que eran dos, el profundo y el supraponeurótico. Trabajamos a nivel supraponeurótico y por reflejo llega a nivel profundo. Bueno chicos, nos vemos muy pronto y muchas gracias por la atención.